Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos así una nueva edición de Temas del Día. Les saluda Luis de Jesús. Ya veían ustedes cuáles serán nuestros temas. También tenemos hoy viernes nuestro tema de la semana. Se genera obviamente en Colombia. Como es de costumbre, iniciamos revisando nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Es sobre Colombia precisamente. El presidente Iván Duque decidió responder con fuego al anuncio de rearme de un sector de las FARC-EP. Lejos de comprometerse con el cumplimiento de los acuerdos de paz, el gobierno dijo que perseguirá a los disidentes. La pregunta entonces, ¿está comprometido realmente Iván Duque con la paz de su país? Responda. Vamos a iniciar con nuestro primer tema del día. El mundo conmemora este viernes el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecida por las Naciones Unidas en el año 2010. Este 30 de agosto es el recordatorio de las demandas de ciudadanos y afectados por las desapariciones forzadas que exigen el esclarecimiento de miles de casos vinculados a este flagelo social. Ampliamos en nuestro primer tema del día. La ONU manifestó su preocupación por el número de casos de desaparición forzada que siguen sin resolverse en el mundo. Ante la aparición de nuevos casos, el secretario general del órgano multilateral, Antonio Guterres, llamó a poner fin a esta práctica que atenta contra los derechos humanos y exigió a los estados castigar a los responsables. Uno de los países que más ha sufrido precisamente este flagelo es México, en América Latina. Vamos ahora hasta Ciudad de México, la capital de ese país, con nuestro corresponsal Eduardo Martínez, quien nos informa porque este viernes hubo una serie de manifestaciones en conmemoración de esta fecha. Eduardo, te saludo, adelante. ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte. Pues sí, un tema muy sensible para México, el de la desaparición y desaparición forzada, sobre todo porque hasta enero de 2019 la Comisión Nacional de Búsqueda había dado un registro de 40.108 casos de desaparición en este país. Cabe mencionar que una de las mayores preocupaciones se concentra en la proliferación de fosas clandestinas. El gobierno de México el día de hoy habló de 3.000 fosas clandestinas distribuidas en todo el territorio mexicano, de donde se han exhumado por lo menos 4.800 cuerpos. Luis, el día de hoy precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario para Derechos Humanos Alejandro Encinas y también la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, dieron a conocer una serie de medidas que estarán encaminadas precisamente a fortalecer todas las investigaciones alrededor de estos casos, que son miles, y además también dijeron que ya se estaba realizando un encuentro y también vínculos importantes con la Organización de las Naciones Unidas para que coadyuvara también en estas investigaciones. Puedo decirte que entre esas medidas se encuentra, por ejemplo, el fortalecimiento precisamente de la Comisión Nacional de Búsqueda, a donde irán a parar 200 elementos más de la Guardia Nacional y también de la Policía Federal y de la Comisión de Seguridad Pública, para que fortalezcan precisamente esta comisión y se puedan realizar las búsquedas en campo, que es una de las principales demandas de los familiares de víctimas de desaparición. Además, el día de hoy también ya la Oficina en contra de la Desaparición de la ONU permitió que se lleven hasta su poder o hasta su lugar casos muy puntuales e individuales, es decir, serán los familiares de las víctimas quienes podrán acudir directamente a la ONU para solicitar su apoyo y que también coadyuve en las investigaciones que realizan las autoridades, en este caso en México. Puedo decirte que una de las voces que más se escuchó precisamente el día de hoy en esa jornada de movilizaciones que hubo en distintas ciudades del territorio mexicano y especialmente en la capital del país fue que se dé mayor celeridad a las investigaciones y la implementación ya de manera rápida y expedita de los mecanismos que están contemplados en la ley de desaparición que fue promulgada en 2016. Así la situación, Luis, este día bastante lamentable para muchas familias y sobre todo casos emblemáticos como el de Ayotzinapa, que todavía está a la espera de esclarecerse a unos cuantos días de que se cumplan 5 años de los trágicos acontecimientos en el estado de Guerrero. Como bien lo decías, Eduardo Martínez, se trata de una situación muy lamentable, sobre todo para los familiares de estas víctimas que todavía siguen reclamando que les den alguna respuesta sobre sus familiares. Eduardo, muchísimas gracias por el informe. Hasta la próxima.
Sobre este tema le contamos qué es la desaparición forzada. Veamos, la legislación internacional la define como la detención, secuestro o cualquier forma de privación de libertad efectuada por agentes del Estado o por particulares que actúan con su apoyo. Este delito se caracteriza por la violación de múltiples derechos humanos y también por el desconocimiento del destino de las víctimas con el propósito de apartarlas de la protección de la ley. Y ya lo decía nuestro compañero Eduardo Martínez, no solamente México, también Uruguay, Argentina, Colombia y otros países. ¿Qué representa esta cifra, por ejemplo, para América Latina? Las cifras sobre desapariciones forzadas en América Latina, vamos a ver. Cifras oficiales de países latinoamericanos y otras instituciones gubernamentales registran que en la última década al menos 200.000 personas han sido reportadas desaparecidas. Países como Guatemala, Perú, El Salvador, Chile, Argentina y Uruguay son algunos de los que encabezan esta lista de desapariciones, que en su mayoría fueron producto de dictaduras militares. Sin embargo, es en México donde se registra el mayor número de personas extraviadas o desaparecidas, que hasta el año 2017 sumaba 30.973 casos. Uno de los más notorios ocurrió en el año 2014 con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Colombia es otro de los países en Latinoamérica en el que destacan los casos de desapariciones. Aunque no ha sido posible establecer un total, en el año 2017 la cifra superaba las 30.000 personas, según el Sistema de Información de Red de Desaparecidos y Cadáveres. Las desapariciones forzadas se han usado frecuentemente con el propósito de infundir terror en la población, atemorizando tanto a las familias como a la sociedad. La ONU asegura que líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, activistas políticos, indígenas, ancianos y niños son especialmente vulnerables ante esta situación. Bien, vamos a repasar nuestra pregunta del día. Colombia, el presidente Iván Duque decidió responder con fuego al anuncio de rearme de un sector de las FARC-EP. Lejos de comprometerse con el cumplimiento de los acuerdos de paz, el gobierno dijo que perseguirá a los disidentes. La pregunta entonces, ¿está comprometido realmente Duque con la paz de su país? Participe en nuestra pregunta del día. Bien, con esto hacemos una primera pausa aquí en Temas del Día. Quédese con nosotros. Al regreso todavía nos queda el tema de la Amazonía y también nuestro tema de la semana, Colombia, precisamente. Ya venimos. Te alistas, corres, lanzas, golpeas, nadas, esquivas. Es un esfuerzo constante para mirarlo en Deportes Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. Los indicadores de un mundo en constante cambio. Las decisiones que influyen en el desarrollo de las naciones. Dos emisiones y un punto de vista diferente para analizar el impacto económico.
Ya de vuelta en nuestros temas del día, la Organización de Naciones Unidas instó a la comunidad internacional a mantener los esfuerzos para sofocar los incendios en la Amazonía cuando hoy se cumplen ya 26 días desde los primeros focos de calor en esa región. Mientras, los pueblos originarios de Brasil aseguran que los focos de fuego y el uso de agrotóxicos contaminan las aguas y ponen en riesgo la salud de 1 millón de indígenas que habitan en esa zona. Este es nuestro segundo tema del día. El efecto es sobre la salud de los niños, algo que sentimos mucho en la comunidad y afuera también. Vemos que la salud indígena no está bien. Estamos sintiendo mucho esas quemadas porque afectan a los pulmones. Están lanzando mucho fuego desde afuera. Ahora, nuestro corresponsal en Paraguay, Osvaldo Sayas, también nos habla desde Bahía Negra, en Paraguay. Vamos a ver. Saludos desde Bahía Negra, Pantanal Paraguayo. Aquí siguen los trabajos para sofocar los focos de incendios que persisten. La base de operaciones aquí en la triple frontera entre Brasil, Bolivia y Paraguay se encuentra operando los bomberos voluntarios por tierra, la Fuerza Aérea con 2 helicópteros que están desplegados sobre el Chaco y un avión que fue prestado por el gobierno chileno. Los trabajos seguirán aquí desde el Centro de Operaciones Bahía Negra y también cerca del Monumento Natural Choboreca, que es donde se encuentran los focos de incendios más grandes hasta este momento. Se hablaba de la posible presencia del presidente Mario Abdo Benítez en esta zona del país, sin embargo hoy no estuvo por estos lugares a verificar. El ministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, había mencionado de la posibilidad de que Abdo Benítez visite la zona, sin embargo no llegó. Uno de los datos que todavía no se pueden precisar desde instituciones estatales es la magnitud del daño con los incendios forestales que se siguen desarrollando en el Chaco paraguayo. En principio, hace una semana cuando iniciábamos esta cobertura en el terreno, se hablaban de 41.000 hectáreas de bosque afectadas por los incendios. Hoy esa cifra probablemente sea mucho mayor y esperamos los datos de las instituciones encargadas para saber hasta dónde llegaron hasta este momento los incendios en el Pantanal paraguayo y en el Chaco americano. Esta es la información que tenemos desde aquí. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Osvaldo, por ese reporte. Y bien, mientras tanto, en Bolivia, las autoridades informaron de la detención de 3 personas presuntamente responsables de los incendios en la zona de Roboré. El presidente Evo Morales denunció que existe un plan realizado por agentes pagados para incendiar los campos del país. Hay gente ajena que está incendiando. Yo no creía, no había pruebas, nunca he creído. No puedo entender cómo hermana y hermano pueden estar provocando por razones políticas incendio. Hace 3 días, gracias al supertanker, hemos eliminado incendio en Charagua. No había nada. Hace 2 días, otra vez. Ayer personalmente he sobrevolado con periodistas para ver. No hay ningún chaqueo, no hay ningún asentamiento, son pajonales, pero con incendio. Y todavía no había esta denuncia de anoche. Y no se puede entender, hermanas y hermanos, algunos jóvenes pagados, porque las primeras investigaciones, algunos grupos están pagando a los jóvenes para que vayan a incendiar y echarles la culpa. Y mira, especialistas del Instituto de Monitoreo de la Amazonía, el IMAZON, advierten que la selva amazónica podría convertirse en una gran sabana si se mantiene el alto índice de deforestación hasta ahora. Hasta el momento, 20% de la Amazonía ha sido deforestada. Dicen los expertos que si se deforesta 5% más de la selva amazónica, es decir, para un total del 25%, podría convertirse en una sabana desértica sin posibilidad de recuperar su biodiversidad. Bien, ahora le hablamos de otros temas que también son noticia. Para eso revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Iniciamos en Estados Unidos, Washington. Alina Duarte. Trump declara estado de emergencia en Florida por llegada de huracán Dorian, con lo cual autoriza
a FEMA y a otros departamentos a coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre y proporcionar asistencia adecuada para los casos necesarios. Informa Alina Duarte desde Washington. También ahora Mateo Grillé desde Montevideo nos informa que la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, cuestionó las sanciones económicas de Estados Unidos sobre Venezuela. Cita, las discrepancias políticas deben resolverse en ámbitos políticos. Las sanciones económicas distorsionan la democracia y lastiman a la sociedad. Cerramos la cita. Revisamos además un reporte que coloca en Twitter nuestro corresponsal Leonel Retamal en Caracas, que dice que el primer encuentro de trabajadores y trabajadoras sesiona en Caracas como una de las tareas que emanaron del Foro de Sao Paulo realizado a fines de julio. Solidarizan con el pueblo venezolano y rechazan también las sanciones de Estados Unidos. Vamos a escuchar. Aproximadamente un mes después de que se realizó el Foro de Sao Paulo aquí en Caracas, se dan cita trabajadores y trabajadoras de toda Latinoamérica y el mundo. Han llegado de 24 países, delegaciones que vienen a solidarizar con Venezuela, pero también a discutir una agenda común de lucha del mundo del trabajo, a aprender también las experiencias positivas y favorables que ha desarrollado la revolución bolivariana aquí en Venezuela y a conocerse y a establecer contactos entre ellos para una oportuna y una eficaz defensa de los derechos laborales, como han dicho las personas con las que hemos conversado aquí. Las demandas en los distintos países son muchas, son muy variadas también, pero todos coinciden en que defender el proceso de Venezuela es defender también el proceso que llevan adelante los trabajadores en todo el mundo, y por eso han llegado acá y van a ejercer estas acciones de solidaridad activa con el proceso y con la revolución bolivariana y con el pueblo, criticando las sanciones y las medidas de bloqueo impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Nos quedan más informaciones también en Twitter. Sergio Rodrigo desde España. El buque Audaz de la Armada Española ha llegado al muelle de Crinavi sobre las 8:40 hora local de este viernes con los 15 migrantes que viajaban en el Open Arms. Bueno, hoy es viernes y como saben, hoy tenemos nuestro tema de la semana, y nuestro tema de la semana se genera precisamente en Colombia. El líder guerrillero Iván Márquez anunció ayer jueves el regreso a las armas de una fracción de las FARC-EP. Asegura que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos de paz. Mientras tanto, el partido FARC se ha desligado de su ex compañero y reafirmó su compromiso con la paz. Vamos a ampliar los detalles. Para ello nos vamos en directo hasta Bogotá con nuestro corresponsal José Manuel Jiménez, que nos acompaña desde allá. José, gracias por estar con nosotros. Inicio preguntándote las reacciones que se han dado en Colombia desde ayer jueves y este viernes también, luego de que el presidente Iván Duque anunciara que iba a crear una unidad especial para perseguir a estos disidentes de la FARC. Luis de Jesús, televidentes, buenas tardes. Efectivamente ha causado división en la sociedad colombiana esta decisión que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque, pero era de esperarse esta reacción, pues este gobierno se ha caracterizado por ofrecer a las comunidades y a las regiones el pie de fuerza en lugar de ofrecer toda una institucionalidad para ponerle freno a la violencia de los diferentes grupos armados. Entonces no se esperaba algo diferente del presidente Duque, no se esperaba una reacción de decirle a los colombianos que rodearan el proceso de paz, no se esperaba que el presidente Duque le dijera a la fuerza pública que había que proteger los 24 espacios territoriales donde se ubican los excombatientes, pero tampoco se esperaba del presidente Duque decirle a su fuerza pública respetar los derechos humanos de las poblaciones en donde se encuentran, por ejemplo, los 283 municipios que fueron priorizados en el proceso de paz, de los cuales 150 ya han sido copados por grupos armados. Se esperaba una reacción militarista, como es costumbre de este gobierno. Recordemos que también el partido de gobierno, el Centro Democrático, en cabeza del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, meses atrás en el Congreso de la República había dicho que prefería a un guerrillero en el monte dando bala que discutiendo en el Congreso. Entonces, bajo esa lógica es que trabaja el gobierno colombiano, el gobierno del presidente Duque, Luis de Jesús.
José Manuel, déjame preguntarte por la sociedad colombiana en general. ¿Qué se rumora, qué se dice en las calles? ¿Se teme que se pueda volver a los años más álgidos de los confrontamientos militares, las confrontaciones militares en Colombia? Por supuesto, Luis de Jesús, una noticia como estas altera a la sociedad colombiana, altera a las comunidades que están en las diferentes regiones, en departamentos como Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Chocó, en donde en estos momentos se está viendo una fuerte presencia de grupos armados, de las disidencias, de la otrora guerrilla de las FARC, pero también de herederos del paramilitarismo y también de carteles mexicanos del narcotráfico, sin que el gobierno nacional frene esa violencia, sin que el gobierno nacional le dé una solución real a las comunidades. Por supuesto, se genera miedo, se genera zozobra en las regiones que le apostaron a la paz, porque recordemos que en el plebiscito por la paz, las regiones fueron las que dijeron sí al acuerdo de paz. Los que dijeron no en su mayoría al proceso de paz fueron los ciudadanos que se encontraban en capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, en donde conflicto armado no ha llegado con toda su rudeza, como sí lo ha hecho en las regiones más apartadas del país. Entonces, por supuesto, una decisión de estas del rearme de excompañeros de las FARC, hoy otra vez en armas, causa revuelo y causa zozobra sobre esa intensidad guerrerista que se aproxima y sobre la reacción que va a tomar obviamente el gobierno colombiano para enfrentar a estos nuevos hombres alzados en armas, que ya sabemos cuál es el resultado. Víctimas, campesinos, indígenas, afrodescendientes, de los cuales son bombardeados, desplazados, confinados, desaparecidos, en fin. José Manuel, hablemos de los guerrilleros desmilitarizados. Hablaba ayer precisamente y publicaba en su cuenta en Twitter el expresidente Juan Manuel Santos diciendo que el 90% de los exguerrilleros siguen cumpliendo con los acuerdos de paz. Apenas un 10% es el que ha decidido volver al rearme. ¿Qué dice la cúpula del partido FARC y qué dice el resto de estos exguerrilleros desmilitarizados sobre esta decisión de Iván Márquez? Así es, Luis de Jesús. Esto no es una cifra que se inventa el expresidente Juan Manuel Santos, ni que se la inventa el hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Esto es una cifra que ha sido corroborada por Naciones Unidas, por la misión de verificación del proceso de implementación del acuerdo de paz. Más del 90% de los excombatientes le ha cumplido al país, le ha cumplido a la sociedad colombiana, le ha cumplido al Estado y a este gobierno que no le gusta o que no quiere implementar el acuerdo de paz. La comandancia del partido político en cabeza de Rodrigo Londoño el día de ayer ha dicho al país: seguimos en pie de lucha desde el Congreso, desde la política, desde el diálogo. Estamos comprometidos con el país, con este acuerdo de paz. Estamos comprometidos con la implementación. A pesar de que este gobierno no le gusta el proceso de paz y le siga colocando talanqueras al proceso de paz. Recordemos que meses atrás perdimos un año, el año anterior lo perdimos totalmente porque el presidente Iván Duque objetó 6 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, órgano de justicia creado especialmente para este proceso de paz. Y eso fue un trámite bastante tortuoso donde los colombianos veían cómo se estaban midiendo los poderes entre las diferentes instituciones, es decir, entre la presidencia, el Congreso de la República, el fiscal de ese entonces, Néstor Humberto Martínez, la Jurisdicción Especial. Todo eso ha venido debilitando la implementación del acuerdo de paz. Aún así, los excombatientes hoy en ejercicio de la política democrática le siguen apostando al acuerdo de paz, pero le siguen diciendo al presidente que se tiene que comprometer
con los espacios territoriales, que se tiene que comprometer y de decirle al país si realmente va a apoyar esos proyectos productivos, si realmente va a dar o va a poner ante la historia el fracaso de un proceso de paz en sus manos o lo va a sacar adelante. José Manuel, se me agota el tiempo, pero no quiero despedir este tema de la semana sin una última pregunta. Quisiera preguntarte qué va a pasar en el caso de las extensiones territoriales que habían sido habilitadas por la JEP precisamente para los excombatientes. ¿Cómo queda ese proyecto ahora? Bueno, efectivamente continúan. En agosto se vencía la figura de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Esa figura se mantiene, eran 24 espacios territoriales, van a quedar 20, 22 más o menos, y estos van a ser incluidos en el plan de ordenamiento territorial a nivel nacional. Algunos serán vinculados a algunos municipios ya creados o algunos de esos espacios serán creados como nuevos municipios en el ordenamiento territorial. Pero lo fundamental ahí está en esos espacios. La clave del proceso de paz, de la implementación del proceso de paz, está ahí en esos puntos, en esos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, porque es que ahí está el grueso de los excombatientes. Y esos espacios son el objetivo ahora de los nuevos grupos armados que están en las diferentes regiones del país, tratando de coactar a estos exintegrantes de la otrora guerrilla de las FARC-EP. Entonces, por eso, tanto organismos nacionales, organizaciones sociales, políticos y también organismos internacionales como la ONU le ha dicho al gobierno: ojo, hay que ponerle mucha atención a esos espacios territoriales, hay que financiarlos, hay que sacar adelante esos proyectos productivos, pero sobre todo hay que garantizarle el derecho a la vida a estos excombatientes y el derecho a hacer política. José Manuel, muchísimas gracias por ese informe. Definitivamente esto es un tema que seguirá siendo tema de la semana, no solo esta, sino muchas semanas venideras. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bien, a esta hora nos vamos en directo hasta Venezuela, porque a esta hora habla el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro. Vamos a escuchar. Su poder, con la arrogancia de los supremacistas. Yo le decía a un medio de comunicación estadounidense hace unas semanas atrás, y así lo creo, en los Estados Unidos gobierna una facción extremista de derecha que tomó el control del poder de la Casa Blanca con una ideología supremacista, neofascista, racista, denunciada por el propio pueblo de los Estados Unidos y que pretende desordenar el mundo, atacar a los nuevos polos de poder que están surgiendo en la humanidad para revertir el proceso de surgimiento de un mundo pluripolar, multicéntrico, de una nueva geopolítica del mundo. Por eso es que ustedes ven que el gobierno supremacista de Estados Unidos desprecia y ataca a nuestra hermana China. La República Popular China, la más grande potencia económica de este siglo XXI, es sometida a un conjunto de ataques, de desprecios, de actos de desestabilización interna, como está sucediendo en Hong Kong, y además a una guerra comercial para tratar de detener a China en su proceso indetenible de expansión, de crecimiento y de desarrollo económico como la primera potencia económica del siglo XXI. Lo mismo hacen contra Rusia. Sanciones económicas, comerciales, para detener la recuperación de la Federación de Rusia, el país más extenso del mundo, que bajo el liderazgo de nuestro hermano Vladimir Putin ha recuperado su papel de liderazgo positivo, de liderazgo de paz en el mundo. Hoy por hoy, nosotros podemos decir que uno de los grandes líderes de las causas justas
de la integración mundial y de la paz en el mundo es el presidente Vladimir Putin de nuestra hermana Federación Rusa. Pero no contento con la guerra económica, Donald Trump retira a los Estados Unidos de los acuerdos que regulan desde hace más de 30 años la carrera armamentista nuclear. Son noticias que a veces se pasan por debajo de la mesa, pero que debemos nosotros colocarlas en su justa dimensión. Donald Trump ha retirado a los Estados Unidos de los acuerdos que regulaban junto a Rusia la carrera armamentista nuclear y ha iniciado una nueva carrera armamentista con armas nucleares, una nueva escalada que ahora anuncia, como se ha conocido en medios internacionales, la van a llevar al espacio. Las ideas arrogantes, supremacistas del Ku Klux Klan que gobierna la Casa Blanca. Amenaza a la India, porque la India nuestra hermana India, toma decisiones autónomas en materia económica, comercial, financiera, militar. Las amenazas de sanciones económicas, como que el gobierno de Estados Unidos fuera el gobierno del mundo, como que alguien hubiera elegido a Donald Trump presidente del mundo y él gobernara el mundo con sanciones, con amenaza, con bloqueo. Una especie de policía del mundo que se han creído siempre, una especie de Superman, pero no contaban, como dice el personaje por allá, no contaban con nuestra astucia y a Superman le surgió Super Venezuela, Super Bolívar, Super Patria, le surgió la dignidad. Escuchaban ustedes las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien a esta hora participa en el primer encuentro internacional de trabajadoras y trabajadores en solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, para culminar nuestra edición de Temas del Día, vamos a repasar nuevamente nuestra pregunta del día. Ya lo veían en pantalla, en Colombia el presidente Iván Duque decidió responder con fuego al anuncio de rearme de un sector de las FARC-EP. Lejos de comprometerse con el cumplimiento de los acuerdos de paz, el gobierno dijo que perseguirá a los disidentes. La pregunta, ¿está comprometido realmente Duque con la paz de su país? Revisamos algunas respuestas, iniciamos con Orlando Katia. Iván Duque no está comprometido desde que comenzaron los asesinatos de líderes en Colombia tras la firma del acuerdo de paz. Que la izquierda no agüite, como dicen aquí en Venezuela, son el legado de Gaitán y Marulanda. Den el honor que merece el pueblo que ha sido golpeado desde siempre por la derecha. Revisamos otra respuesta. También María Alejandra Araujo dice, comprometido en la paz, lo dudo. En lo que realmente sí está comprometido es en lograr concretar sus intereses capitalistas en el país, cueste lo que cueste. Con esas respuestas a nuestra pregunta del día ponemos final a esta edición de Temas del Día. Como siempre, queda la invitación para que nos sigan en redes sociales en Twitter, @TelesurTV, @LuisTelesur. Buen fin de semana.